SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Marina Fernández. Ya tienes miedo en el cuerpo, encima si tienes un caso cercano, es que no es normal. Siempre que salgo de eso tengo mucho cuidado, entonces esto es un peligro más. Si te pinchan a ti, le pinchan a otro, no sabes lo que es. Si antes ya nos daba miedo por ciertas cosas, ahora es como aún más miedo. Decenas de denuncias, un goteo que no cesa de casos de pinchazos y la preocupación en la calle entre las chicas, entre las mujeres en el mes con más fiestas en el calendario del año en España. Hoy han empezado en Vitoria. Es absolutamente inaceptable, es absolutamente intolerable. Se ha corrido como la pólvora, además. Es una peste machista que hay que ponerle veto y lo que pretende es coartar la libertad de las mujeres para estar en el espacio público y disfrutar de nuestras fiestas. Absolutamente inaceptable. Una peste machista, dice el alcalde de Vitoria, que ha puesto en marcha un protocolo específico para hacer frente a estos pinchazos. Va a haber policías de paisano vigilando a posibles sospechosos. Es ahí, en los agresores, donde hay que poner el foco para vigilar y para educar. Más allá de si se inocula o no se inocula, hay que dejar claro que son una forma de violencia, que es inaceptable y sobre todo que está generando un miedo que en sí mismo es algo que violenta y que es una actitud violenta contra las mujeres. El problema, añade Carmela del Moral de Save the Children, es que según sus informes, el 20% de los jóvenes creen que la violencia de género es un invento ideológico. Donde parecen no saber ya dónde poner el foco para criticar las medidas de ahorro energético es en el PP. ¿También va a llamar egoístas a los sindicatos que le recuerdan que la temperatura por encima de los 25 grados vulnera los derechos de los trabajadores? ¿También va a llamar egoístas al gobierno vasco por negarse a cumplir o cuestionar sus planes? Aquí el único egoísta es aquel que sigue gastando como si no estuviera pasando absolutamente nada. Pues Cuca Gamarra falla al apuntar a los sindicatos. Hay un tipo de trabajo que establece un rango entre en invierno de 17-19 grados hasta 27 en verano, y hay otro tipo de trabajo, el ligero, que se establece en la Real Decreto, que puede estar entre 14 y 19 grados en invierno y 25 grados en verano. Yo creo que es suficientemente flexible como para adaptarla a cualquier situación. Dice Carlos Gutiérrez, de Comisiones Obreras, aquí en la SER, y falla Gamarra al decir que el gobierno vasco se niega a cumplir el plan. El propio Lehendakari, que critica que el Ejecutivo no lo haya negociado antes con las autonomías, recuerda hoy que Euskadi cumplirá y que las medidas tienen rango legal y encuentran base en la Constitución. No opinan lo mismo en la Comunidad de Madrid, eso ya lo sabíamos, pero lo que hoy vuelve a ser llamativo es el argumento del vicepresidente de Díaz Ayuso, de un vicepresidente autonómico. Los escaparates se mantendrán apagados a partir de las 22 horas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el día siguiente? ¿8 horas? ¿10 minutos? Si un comerciante lo apaga durante 10 segundos, está cumpliendo la ley y no va a poder ser sancionado. Más allá de si lo que ha dicho Osorio puede interpretarse o no como una invitación a buscar la trampa, el Real Decreto Ley es claro: los escaparates deberán mantenerse apagados desde las 10 de la noche. Y el foco internacional sigue fijo en Taiwán por la escalada significativa y que se va a mantener, acaba de decir el portavoz de defensa estadounidense John Kirby. Escalada significativa que suponen las maniobras de China con misiles, con buques y aviones de combate que han aislado de facto el territorio de Taiwán. Las autoridades han cancelado todos los vuelos en la isla y el ejército está en alerta máxima. Los misiles chinos, por cierto, han llegado a caer en aguas de Japón, por lo que la tensión en la zona sigue en aumento tras la visita de Nancy Pelosi. Mucho que comentar esta noche con 3 periodistas. Juanma Marqués, subdirector del Diario de Sevilla, buenas noches. Buenas noches. Magda Bandera, directora de La Marea, bienvenida. Magda, lo diré, buenas noches. Magda, qué bonito. Esto es una buena bienvenida. Gracias por la invitación. Y con Fernando Garea, junto al director del Español. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, estupendamente. Gracias, Marina. Y vamos a tocar también otras noticias de este jueves, empezando por la declaración en Estados Unidos de emergencia sanitaria por la viruela del mono. El día en 2 minutos. Isabel Villar, buenas noches. Buenas
Buenas noches. Ya lo habían hecho estados como California o Nueva York. Ahora se declara en todo el país una forma de liberar fondos más rápidamente para luchar contra esta enfermedad que acumula ahí más de 6.300 contagios. Hoy además Rusia ha condenado a 9 años de cárcel a una jugadora de baloncesto estadounidense. Britney Griner llevaba desde 2018 jugando en un equipo ruso y en ese país la detuvieron por llevar encima frascos con aceite de cannabis. Ella reconoce la posesión, aunque dice que lo llevaba encima por error. Según su agente, la están tratando como un peón político. Joe Biden exige a Moscú que la liberen inmediatamente. Habla de sentencia inaceptable. Y todavía fuera de España, el Banco de Inglaterra ha aprobado hoy la mayor subida de tipos de interés en 27 años para intentar contener en Reino Unido la inflación. Ha dejado los tipos de interés en el 1,75% y alerta el organismo de que el país está abocado a la recesión a finales de año. Aquí en España, en Sevilla, cientos de vecinos se han concentrado hoy ante la sede de Endesa para protestar por un problema que arrastran desde hace meses, pero que ahora, con la ola de calor, se hace insoportable: los cortes de luz constantes en barrios de la capital. Para calentar el vivero tengo que poner una botella de agua al sol para que se pueda calentar. Para mojar las niñas tengo que mojar una gasita para ponérsela por lo alto para que por lo menos pueda estar un poquito fresquito. Pues la situación está insostenible, pasando una ola de calor grandísima. Los vecinos han ocupado 2 centros cívicos, exigen que la empresa les garantice el suministro con rapidez y el defensor del pueblo les da la razón. Endesa asegura que ya ha empezado a instalar transformadores para intentar solucionar el problema. Y día también infernal para los cientos de conductores que han estado más de 5 horas parados en un atasco en la AP1 después de que 2 camiones chocaran esta mañana en el túnel de Pancorbo a la altura de Burgos. Trabajadores de Protección Civil y Cruz Roja los han atendido, algunos de ellos, llevándoles, por ejemplo, agua por las altísimas temperaturas, aunque muchos denuncian que la ayuda no les ha llegado. Un día para olvidar, sencillamente. He sido 10 kilómetros en 7 horas, es que es una cosa, bueno, sin escapatoria, una ratonera, sin escapatoria. Nadie llevaba nada y ahí por allí no ha pasado nadie, o sea, es que no hemos visto ni un La día, circulación ni se ha reabierto ya esta tarde. Gracias, Isabel. Enseguida abrimos la mesa del análisis. Pero antes queremos situar la noticia que ha confirmado Sanidad esta misma tarde: los 2 primeros muertos en España por la hepatitis de origen todavía desconocido. 2 niños de 15 meses y de 6 años que no han superado el trasplante de hígado al que tuvieron que someterse. Javier Ruiz Martínez, buenas noches. ¿Qué tal, Marina? Buenas noches. Son 2 fallecidos, como dices, uno en Murcia, otro en Andalucía. Cuando España recibió la alerta de la OMS tras el aviso de Reino Unido, hizo como el resto de países de Europa: buscar en sus hospitales si había niños con casos similares, síntomas similares, desde enero de 2022. Y toda Europa ha encontrado 507. En España, de ellos son 46, sobre una población aproximada de 5 millones de niños. De estos, 3 necesitaron un trasplante de hígado cuando empezaron a sufrir complicaciones y 2 fallecieron a las 24 horas de ese trasplante. Uno la semana pasada, el otro en junio, aunque su comunidad autónoma lo ha notificado ahora, según nos ha dicho esta tarde el Ministerio. Sanidad insiste en lanzar un mensaje de tranquilidad. Te dicen, Javier, que el número de casos de esta hepatitis rara en España están dentro de las estimaciones. Sí, el Ministerio de Sanidad pide cautela y por eso hemos consultado completo el informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que es quien aporta evidencias científicas en las que apoyar esa cautela de la que nos habla el Ministerio. Deja claro en su actualización de datos de este jueves que tanto el número de casos de esa hepatitis rara como el número de trasplantes de hígado que se han tenido que hacer este año se encuentran dentro de los esperados según las estimaciones realizadas con datos de los años previos. Te pongo algunos ejemplos. El año pasado, 8 menores de 16 años necesitaron y consiguieron un hígado nuevo. En 2020 fue el mismo número, en el 19 fueron 6, en el 18 y en el 17 fueron 3. Este año, como decimos, llevamos 3. ¿Y qué sabemos, Javier, hasta ahora de esta hepatitis, de sus posibles causas? Todavía hay que seguir investigando, Marina, dicen los expertos. El Centro Nacional de Microbiología ha estudiado muestras de 42 pacientes. Sus resultados no apuntan, es textual, a una etiología viral clara. Sin embargo, dice el informe que en muchos casos, y esto está pasando también en otros países, están encontrando adenovirus y virus adenoasociados. Esto cuadra con la mayoría de los casos de la investigación mundial que se está haciendo y sobre todo con los de Reino Unido, que son, como te he dicho al principio, los más numerosos. Los adenovirus son un grupo de virus que pueden causar desde infecciones como resfriados, conjuntivitis, hasta meningitis o encefalitis. Esta investigación mundial va a tener que demostrar, cuando concluya, si también causan estas hepatitis raras y graves. Javier, gracias. Un saludo, hasta luego. Hora 25. Marina Fernández.
Pasan 10 minutos de las 10, de las 9 en Canarias. Hasta ahora es madrugada en Pekín, madrugada en Taiwán, bloqueada de facto por las maniobras con fuego real que China ha iniciado hoy alrededor del archipiélago con barcos, misiles, aviones de combate como represalia por la visita de Nancy Pelosi. These actions will continue and that the Chinese will continue to react in coming days. El portavoz de seguridad estadounidense John Kirby acaba de dar por hecho que estas maniobras van a continuar, esta escalada significativa, y las autoridades de la isla han suspendido los vuelos por precaución ante unos ejercicios que tachan de irresponsables, aunque advierten de que se van a defender de cualquier agresión. Desde Pekín informa para la SER Adrián Foncillas. Las maniobras en el estrecho de Formosa han impuesto un bloqueo de facto sobre Taiwán que ha obligado a cancelar algunos vuelos y cambiar las rutas de otros. China ha lanzado una decena de misiles en aguas taiwanesas y varios de sus barcos han cruzado la frontera oficiosa. Las mediáticas y fragorosas maniobras terminarán el domingo, pero quedarán las sanciones económicas. Pekín ya ha detenido la importación de algunos productos agrícolas de la isla y prohibido la exportación de arena natural. De esa arena se extrae el silicio con el que se fabrican chips y semiconductores, un sector en el que Taiwán es una potencia mundial. China es su mayor socio comercial, por lo que las sanciones económicas preocupan más que un puñado de misiles disparados al mar. Tanto el G7 como la Unión Europea han condenado estas maniobras, también la OTAN, también Stoltenberg, el secretario general de la Alianza, que asegura que no hay ninguna razón para esta reacción china tras la visita de Pelosi, entre otras cosas porque la Casa Blanca ya ha dejado claro que no va a cambiar su política sobre una sola China. Pero el caso es que Pelosi, por donde pasa, levanta un polvorín. Hoy, en otro gesto polémico, ha visitado la frontera entre las dos Coreas y luego el presidente de Corea del Sur ha evitado reunirse con ella a su paso por el país, alegando que está de vacaciones. Victoria García. En Corea del Sur, siguiente destino de Nancy Pelosi tras su ofensiva visita a Taiwán, el presidente del país no agendó una reunión con ella para no molestar a China. La reacción de Pekín es a todas luces desmesurada, según dice Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, que pide tranquilidad al régimen de Xi Jinping, aunque reconoce que esta es la situación más peligrosa a la que se ha enfrentado el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, que asiste a la cumbre Asia-Pacífico, le pedía a China. Ciertamente esta escalada de tensión y las amenazas no ayuda a nadie. Debemos recuperar la normalidad. Desde Europa piden que se pare la espiral para evitar que se salga fuera de control. Rusia da la mano a sus vecinos chinos diciendo que están en su derecho de realizar maniobras militares y también de enfadarse por la visita que consideran una provocación. Una escalada de tensión que ha puesto en alerta a la comunidad internacional, y China pretende mantener las maniobras hasta el domingo. Magda. Pues es que estaba oyendo y en muy pocos meses hemos oído dos veces lo de que estamos ante la situación más peligrosa después de la Segunda Guerra Mundial. Realmente, como está ya manifestando toda la comunidad internacional, estos movimientos de Pelosi son incomprensibles. Y son incomprensibles porque además no tienen ninguna lógica. O sea, supongo que ella lo tenía bien pensado. Ella es coherente porque realmente siempre ha mostrado su oposición al régimen chino y su compromiso con el respeto de los derechos humanos desde que fue poco después de la masacre de Tiananmen, ¿no?, a China. Pero lo cierto es que la administración Biden está, pues se caracteriza también por dar unos bandazos, como ha ocurrido hace apenas 2 semanas con la visita a Arabia Saudí, ¿no?, en el que cambia completamente de opinión. Entonces, allí se ha olvidado de defender los derechos humanos y ahora pretenden hacernos creer que están preocupados por ellos en medio de una situación como la que tenemos, que no nos hemos podido reponer porque seguimos inmersos en una guerra muy peligrosa en Ucrania, entre Rusia y Ucrania. Entonces no tiene ningún sentido, ¿no? Fernando. Y además es que ver maniobras militares con fuego real por China producen un estado de ánimo generalizado que es insostenible. Sí, yo creo que está claro que la visita de Pelosi es irresponsable, imprudente, inoportuna, todos los adjetivos que queramos, porque viene además precedido de una cumbre de la OTAN en la que se ha marcado claramente a China
como el adversario, como el antagonista, como se quiera llamar, y aunque no parece que por los intereses que tiene China vaya a meterse, digamos, en un conflicto bélico o incluso en una guerra comercial, sí que tiene una enorme capacidad para desestabilizar el mundo, y además se ha demostrado en los últimos años. Hay que recordar que lo que ocurrió con los chips que se fabrican tanto en Taiwán como en China hace que el mundo, la economía del mundo esté todavía desestabilizada y que tardará un tiempo todavía. Esto de la inflación que preocupa a todos los ciudadanos y nos afecta a todos los ciudadanos, pues tiene mucho que ver con lo que ocurrió en pandemia y con la falta de materias primas en ese tiempo. Si se produjera algún tipo de cierre del grifo de esas materias primas por parte de China o dificultades para exportar por parte de Taiwán, todo eso se agravaría muchísimo y todos los ciudadanos del mundo sufrirían las consecuencias de este viaje. A eso hay que tener en cuenta además que aunque aparentemente China está del lado de Rusia, o al menos no condena la invasión de Ucrania, un mínimo paso que diera Rusia en respaldo, China, en respaldo de lo que está haciendo Putin en Ucrania, desestabilizaría aún más esa guerra y ese conflicto, y por tanto nos metería en una situación francamente difícil. Por eso creo que la gravedad de eso, porque ni siquiera, como ha explicado Estados Unidos, es un cambio de la posición de Estados Unidos respecto a China. Luego no se entiende más que en una clave interna de elecciones de medio término que tienen en noviembre en Estados Unidos, pero desde luego es una irresponsabilidad manifiesta. Juanma. Sí, dan ganas de decirle a Pelosi que podía haber aprovechado el mes de agosto para quedarse en Washington, en el Capitolio. Ella es la presidenta de la Cámara de Representantes, algo así como nuestra presidenta del Congreso. No es más, es decir, tampoco es una persona que forme parte del Ejecutivo estadounidense, aunque es cierto que pertenece al mismo partido que Biden. Mira, hace algunos años, 3 años, antes de la pandemia, el Diario de Sevilla organizó un foro con Javier Solana, exsecretario general de la OTAN, y dijo 2 cosas en aquella ocasión que son muy de actualidad. Primero, que no creía, lo dijo hace 3 años, que el ejército ruso fuera tan fuerte como Putin alardeaba en aquellos momentos, cosa que al final efectivamente ha sido así, o al menos lo hemos visto así los primeros meses en Ucrania. Y después algo que nos llamó poderosamente la atención es que a largo plazo, en un plazo de 20, 30 o 40 años, veía un choque bélico inevitable entre China y Estados Unidos. Vamos a ver, Taiwán es el problema de estos momentos. Taiwán es un problema de esos irresolubles, cuya mejor solución es que siga con el estatus actual, aunque es difícil de comprender porque no es un Estado, pero es un país de facto con su constitución, sus elecciones democráticas y todos sus perejiles. Pero el problema es que China se está convirtiendo, ya lo es, una potencia económica mundial, y va camino de ser una potencia militar casi tan importante como Estados Unidos. Y habrá choques bélicos, que era su postura, quizás no entre los 2 grandes ejércitos, pero sí en otras partes del planeta, como sucedió entonces después de la Segunda Guerra Mundial, con Estados Unidos y la Unión Soviética, que nunca se llegaron a enfrentar en una guerra de tú a tú, pero sí en países en Asia, en África y en Latinoamérica. Pelosi estaba advertida de cuál iba a ser la respuesta de China. Claro que estaba advertida. Biden mantuvo conversaciones con el presidente chino sobre esta visita y estaba bastante advertido. Lo que me hace a mí es ser aún más pesimista, en el sentido de que Estados Unidos lo sabía y China lo sabía. Y entonces como si irremediablemente estuviéramos destinados, no sé si ya estaremos nosotros vivos o será la siguiente generación, a vivir un choque bélico entre 2 potencias. Esto es lo realmente preocupante. En estos momentos parece que no va a llegar a más, porque se celebra un congreso del Partido Comunista Chino en no sé si son 4 o 5 meses, donde Xi Jinping quiere pues aún seguir saliendo más reforzado. Creo que esto irá desescalando esta tensión en concreto, pero el problema
es el problema uno de los grandes problemas mundiales con el que vamos a caminar durante muchísimo tiempo, ¿eh? Un enfrentamiento que, si no llega a ser militar, desde luego sí va a ser un enfrentamiento en otros frentes entre China y Estados Unidos. María, o sea, un enfrentamiento bélico, si no entre los dos ejércitos, sí en otros países del planeta. Lo que pasaba con la Unión Soviética y Estados Unidos. Bueno, pues estaban enfrentados en el sureste asiático, en muchos países de África, en algunos países de Latinoamérica. Iban, pues, no directamente el ejército, pero sí asesores militares o gobiernos que estaban de un lado o de otro. La Unión Soviética y Estados Unidos no solo mantuvieron una guerra fría en el sentido de que en Europa no se tiraban bombas, pero en el resto del planeta sí hubo guerras con miles de muertos, ¿no? Y con una capacidad de desestabilizar el mundo, como decía antes, por supuesto, brutal, claro, en lo económico. Por ejemplo, China es uno de los grandes tenedores de deuda de muchos países. Sí. Ha ido poco a poco aumentando su influencia en muchos lugares. Por ejemplo, en América Latina, ha conseguido no solo hacerse con esa deuda pública, sino a través de proyectos como la llamada Ruta de la Seda. Lo que hacía era, por simplificarlo mucho, meter a algunos gobiernos en grandes proyectos faraónicos de grandes puertos, grandes obras de infraestructuras, que lo que hacía era empobrecer enormemente a esos países, y al final era China quien acudía al rescate económico de esos países y ponía a esos países en manos de China. Simplificado, eso quiere decir que a China lo único que le ha faltado en el mundo es la capacidad de influencia cultural que tiene Estados Unidos. Bueno, pues que el idioma es un inconveniente, etcétera. Pero desde el punto de vista económico, no solo por las materias primas que exporta o los productos que exporta, sino, insisto, por la situación económica de influencia en muchísimos países. Y por eso hace mucho más irresponsable. Y también habría que darle una vuelta no solo al viaje de Pelosi, insisto, sino también al lenguaje tan extremadamente duro de la cumbre de la OTAN respecto a China. Hay que leer esas conclusiones para ver que, digamos, que no es hacer amigos, por decirlo de una forma simplificada. Sobre la vertiente económica, precisamente, Javier Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Goldman Sachs advierte de que una hipotética confrontación entre China y Estados Unidos directamente hundiría las economías de todo el mundo, porque hablamos de un país que representa una parte fundamental, importantísima del comercio mundial. Las posiciones que se comparan son dramáticamente distintas. Rusia apenas representa el 1,6% del comercio internacional, pero es que China representa el 12%, 10 veces más. Y Rusia apenas tiene divisas internacionales, el 4%, pero es que en China se alojan el 22,5% de las reservas internacionales. 1 de cada 5 dólares en circulación está en manos de capital chino. China, además, tiene un efecto amplificador. Si ocurre algo allí, sus principales inversores son Estados Unidos, Japón y Alemania. Así que si China se para, se puede parar también esa economía. Conclusión, Goldman dice que un parón en China puede ser el parón definitivo de la economía global. Aún así, Javier, en Goldman Sachs siguen apostando por el mercado chino a largo plazo. Esto lo que significa es que no creen que estemos ante una posibilidad real, inminente de conflicto. Sí, lo que Goldman dice es que lo que estamos viendo más bien son fuegos de artificio que provocan mucha volatilidad, que han provocado ya que la bolsa china pierda un 12% de su valor, pero que previsiblemente no terminarán en un conflicto. Son tambores de guerra, pero solo tambores, porque, dice Goldman, se está actuando de cara al 20º Congreso del Partido Comunista Chino, en el que Xi Jinping se juega su continuidad, y porque estamos cerca de las elecciones americanas, las midterm elections, y eso es lo que explica toda la retórica dura en los dos lados. Sin embargo, Goldman Sachs dice no es ese el escenario más previsible. A corto plazo habrá volatilidad, pero a largo siguen apostando por ese mercado y dicen que todavía crecerá un 24%. Es un escenario que nadie quiere ver, pero efectivamente la escalada militar y verbal ha ido increciendo en las últimas semanas. Magda. Sí, probablemente tenga mucho que ver con esas dos citas que comentaba Javier, pero lo que es preocupante es lo que subyace, lo que hemos estado hablando, ¿no? De esa dependencia que hay de deuda, de que realmente yo creo que como ciudadanía no somos conscientes de hasta qué punto China, o sea,
dependemos de China. Como no éramos a lo mejor conscientes de hasta qué punto dependíamos también en parte de Rusia. Bueno. Sí, vamos descubriendo a base de sobresaltos y de decisiones geopolíticas que la mayoría no puede entender, y me da un poco de miedo porque esto es una doctrina del shock muy compleja, ¿no? Porque recordad cómo reaccionamos, esto no es comparable por ahora, aunque hemos empezado la tertulia hablando de que era la mayor amenaza después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero ya la gente ya no puede absorber mucho más. Entonces, que de ahí pasen a informarse y que sepamos realmente esa crisis de deuda, todo lo que puede venirnos, yo creo que no tenemos capacidad de reacción. Bueno. Y luego surgen demasiadas cosas peligrosas, ¿no? Demasiados movimientos, demasiados populismos, no quiero que me compliquen demasiado la vida porque tengo mucha ansiedad en muchos motivos. Este verano está siendo horrible, pero yo creo que esto lo decimos cada verano, solo que no habíamos llegado a tal punto. El verano pasado estábamos todo el día hablando de Afganistán y lo que sucedía, pero este verano está siendo ya como una saturación muy peligrosa y necesitaríamos informarnos muchísimo mejor. El peso económico de China no tiene nada que ver con el de Rusia. Rusia es un enanito al lado de China y del daño que haría un conflicto económico entre Occidente y China. Eso dice este informe de Goldman Sachs. Taiwán es el primer facilitador de semiconductores del mundo, el primero del mundo, semiconductores que son absolutamente necesarios para construir los chips. China es el primer socio comercial de Taiwán. China es tenedor de deuda. Hemos visto lo que ha ocurrido durante el último confinamiento de algunas ciudades chinas, lo que pasaba en Occidente, que subía, que volvía, que se estrangulaba más el mercado, que subía la inflación porque no llegaban las mercancías. Es decir, nuestro mundo es casi inconcebible sin China como actor económico. Eso es así. Lo que me causa el temor, lo que me provoca el pesimismo es que, sabiendo eso, porque lo sabe Estados Unidos y lo sabe China, estén en ese pugilato por lograr, porque China logre una hegemonía militar a la que Estados Unidos no quiere ver. Ese es el problema, y yo creo, efectivamente, son fuegos de artificio en este mes de agosto, pero ese conflicto larvado nos va a perseguir durante todas nuestras vidas, ¿eh? Sí, la globalización era esto. Sí, es decir, perdón por la simplificación, pero el precio de la sandía está ahí, quiero decir. Y enlazando con el tema que supongo que hablaremos, de la misma forma que la guerra de Ucrania es la que provoca el que tengamos que bajar el aire acondicionado en los locales públicos en España. Es decir, que no es ni por un capricho, ni por un problema de que España no tenga dinero para pagarlo, sino que directamente no hay. Pues en el caso de China, como decía, estamos pagando todavía las consecuencias de que durante la pandemia China no podía exportar todos esos productos. Llevamos hace 2 años de aquello y todavía estamos en esas circunstancias. Pensamos, si este conflicto se agrava, ¿qué es lo que puede pasar? Y no quiero ponerme catastrofista, pero llevamos unos días, efectivamente, y unas semanas... Que tenemos a Magda hoy aquí de primer día diciendo que esto no puede ser. Entre lo del mono, lo otro, la verdad es que estamos empezando el mes de agosto de una manera terrible, pero creo que hay que ser conscientes de que en ese escenario tan lejano, en esas fotos que vemos de material militar en China, lo que nos estamos jugando es todo este bienestar que hemos construido durante mucho tiempo, y que a lo mejor resultaba que efectivamente tenía algunas bases que no estaban bien construidos, tenía algunos defectos de diseño, como el de depender del gas ruso, o depender en exceso de China, o ir mirando para otro lado mientras China se iba haciendo prácticamente con el mundo, y también otras cosas que tiene que ver, y también hay que mencionarlo, con el mercado de las armas y Estados Unidos. Fernando, también China está saboreando el bienestar. Yo, que ya soy un poco talludito, recuerdo que China, cuando yo estudiaba en la EGB, era un país no pobre, pobrísimo, acordáis perfectamente. Es esa combinación de capitalismo, de partido único, esa extraña simbiosis que han construido en China, lo que hizo sacar a 800 millones de personas del hambre y la pobreza.
800 millones de personas. ¿Os acordáis aquel viaje de Felipe González a China cuando dijo gato blanco, gato negro, lo importante es que cace ratones? Como diciendo, esta es la oda al pragmatismo, un partido comunista que es capaz de instaurar un libre mercado. Bueno, pues el fruto ha sido ese, ha sido efectivamente, en términos de bienestar, ha sido asombroso lo que ha hecho China. Se ha convertido en un país de una economía ya muy potente, y yo creo que el siguiente paso es el militar. ¿Responderá algún día la opinión pública china, la ciudadanía china, como en el resto de países que se han democratizado? Es decir, ¿veremos algún día alguna revuelta tranquila o violenta? Pues creo que, siguiendo tu expresión, los que hemos estudiado EGB, me parece que no lo veremos. Claro, pero tenemos que salir de este tono pesimista. Sí, los países, en este caso es más por la situación de las libertades en China que por la edad, Fernando. Pero que en teoría los países se comportan así, países que tienen dictadura, que tienen un crecimiento económico, que alcanzan un bienestar, que se crea una clase media, terminan democratizándolo. No quiero señalar ninguno, que es en el mismo sitio donde estamos sentados esta noche, ¿no? Pero esa es la historia de España. La España posfranquista evolucionó así, y todos los países han evolucionado así. La pregunta es si en China, algún día, la sociedad china tendrá esa pulsión democrática y cambiará el país. De momento en lo que estamos es en... No, de momento tienes el Congreso del Partido Comunista Chino con el mismo líder que se va a quedar y que está incluso en la Constitución china y sin primaria. Juanma, que ya me iba a ir a otra cosa. Iba a decir que de momento en lo que estamos es efectivamente en la reacción al impacto que está teniendo en nuestras vidas la invasión rusa de Ucrania. Allí donde sí ha estallado un conflicto que... No quiero ponerme pesimista yo tampoco, pero que hace unos meses todo el mundo decía que era imposible, ¿no? Los analistas decían que esto no iba a suceder y al final ha sucedido. Pero estamos en esa reacción, quedan 5 días para que entre en vigor buena parte de las medidas de ahorro energético que ha aprobado el Gobierno. Y entre las comunidades autónomas, lo estamos contando hoy en la SER, también entre las socialistas hay dudas sobre cómo controlar su aplicación, tanto por los recursos que hay que destinar para eso, dice que faltan inspectores, como por la falta de negociación previa. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Marina? Buenas noches. Lo que prevé el decreto es que las limitaciones de temperatura o de iluminación de escaparates entren en vigor el próximo martes y la instalación de carteles informativos a finales de mes. Poco tiempo, según los gobiernos autonómicos de signo socialista consultados por la SER, que reconocen que hay confusión. Algunos aún están tratando de averiguar cuál es el departamento que debe encargarse de controlar la aplicación, y los que lo saben admiten que no hay medios para hacerlo de manera efectiva. Aragón es el territorio que habla de manera más contundente. Dicen en el gabinete de Lambán que si hay que ampliar los inspectores, el Ejecutivo Central debería dar recursos para ello. En general, lo que traslada la mayoría es que lo fácil ha sido aprobar el Real Decreto, pero que la parte más compleja, la de aplicarlo, ahora les toca a ellos. Y ante esa dificultad, por lo que van a apostar es por hacer pedagogía para que esas obligaciones se cumplan sin necesidad de aplicar sanciones o vigilancia. Es lo que va a intentar, por ejemplo, la Generalitat Valenciana o Asturias, que apela a la concienciación ciudadana, además de Castilla-La Mancha, que por ejemplo cree que sus competencias son limitadas en esta materia y que es la administración local la que a través de la policía está más preparada para asumir esa labor. Hoy ha respondido a estas críticas el portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López. Pues no sé, si ha faltado diálogo, pues habrá que suplirlo. Pero perfecto, pues esa es la actitud. Oiga, a esto hay que cumplirlo. Y luego ya me quejo de lo que me tenga que quejar o ya recurro lo que tenga que recurrir. Pero no, como decía al principio, de esa que no. De esa que no lo hago. No, esto no es así. Lo decía en Radio Euskadi. En cualquier caso, si ha faltado diálogo, decía Pachi López, la actitud es la de pedirlo sin poner en cuestión que la ley hay que cumplirla. El Partido Popular, sin embargo, su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, ha insistido hoy en que ante esa falta de diálogo es comprensible el enfado de las autonomías, que cuando algo se impone, ha dicho, la gente se rebela. Así que vuelve el Partido Popular a jugar en la línea de justificar una posible insumisión frente al Real Decreto Ley. Ana Fernández Vila, buenas noches.
Buenas noches, Marina. ¿Qué tal? Sí, el PP sigue tratando de hacer equilibrios tras esas palabras de Ayuso declarándose en rebeldía. Dicen ahora los populares que si hay alguien egoísta es Pedro Sánchez por exigir sacrificios a ciudadanos, empresas y comunidades autónomas sin empezar recortando, por ejemplo, el número de ministerios de su gobierno. Ese ha sido uno de los argumentos que Cuca Gamarra ha expuesto hoy, quien también le ha reprochado al presidente que gobierne a golpe de decreto, dice, sin consensuar las medidas. Una actitud que justifica reacciones como la de Ayuso, según la número 2 del PP. Y esto nos hace comprender perfectamente el enfado de los presidentes autonómicos y también de los ayuntamientos y de los ciudadanos, porque a la gente cuando se le imponen las cosas, en vez de dialogar, se rebela y evidentemente dice que hay otra manera de hacerlo. Y reproches también del PP al Gobierno por las dudas que genera la aplicación del plan en las comunidades autónomas, también entre las gobernadas por los socialistas, motivos que, según Gamarra, exigen una rectificación. Todavía está a tiempo de rectificar, todavía está a tiempo de consensuar un plan que a nadie gusta, que a todo el mundo disgusta y que a todo el mundo le mantiene absolutamente alterado. Eso sí, nadie habla ya en el partido de incumplimiento de las medidas, ni siquiera la Comunidad de Madrid, mientras siguen sin aclarar qué harán cuando el decreto llegue al Congreso. Ya hemos escuchado en la portada al portavoz de Comisiones Obreras explicar que el Real Decreto no choca con la regulación laboral, que es algo que ha dicho Gamarra, y que no es verdad que el Gobierno vasco se plantee incumplirlo. El propio lehendakari Urkullu, que sí es crítico con las formas del Gobierno y recuerda que ya tiene en marcha en Euskadi un plan de ahorro energético, ha señalado hoy mismo que allí van a cumplir las medidas. John Rojas. El lehendakari ha usado las redes sociales para acabar con la polémica y confirmar que el Ejecutivo vasco cumplirá con el plan de ahorro energético aprobado por el Consejo de Ministros, pero también ha echado en falta, decía, un ejercicio de contraste con las diversas realidades y una toma en consideración de las comunidades autónomas para ampliar sus apoyos. Una cogobernanza en la que también ha insistido en nuestro Hora 14 Euskadi la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi. No puedo decir otra cosa que el haber ampliado las bases hasta esos extremos sin haberlo contrastado con las comunidades autónomas, pues la tan proclamada cogobernanza queda en entredicho, ¿no? Se supone que la cogobernanza es precisamente para poder compartir este tipo de medidas necesarias que de alguna manera pueden tocar competencias de ambas partes y que desde luego tienen que confluir. Yo creo sinceramente que es un ejemplo de mala praxis. En todo caso, Euskadi cumplirá con las medidas de ahorro energético. Dice el lehendakari que las medidas aprobadas por el gobierno español tienen un rango legal y encuentran base competencial en la Constitución. Así que hay críticas al Gobierno por las formas, dudas sobre cómo aplicar el Real Decreto Ley a partir del martes. Y luego está el viaje del PP. Fernando. Bueno, yo tengo una sensación de déjà vu con algunas de las cosas que ocurría durante la pandemia. Y situemos un poco las piezas para ver que son parecidas. Una presidenta de una comunidad autónoma, Madrid, que hace política en la confrontación con el gobierno central y con cualquier medida que toma el gobierno central, y además intentando acaparar sectores que le pueden servir para elecciones, en este caso los comercios, la hostelería, etcétera. Y arrastrando a su partido a llevar una posición crítica contra esas medidas y con algunos argumentos como esto de los ministerios, que está bien, yo también creo que hay que reducir los ministerios, pero hay que explicar que no tiene nada que ver con esto, no tiene nada que ver el gasto público con el recorte por falta de suministro, no tiene nada que ver, son dos ventanillas distintas que pueden ser defendibles las dos, pero desde luego no son la misma. Y luego es verdad que hay también un gobierno que a veces, aunque esta vez se ha sentado dos veces con los portavoces de todos los grupos parlamentarios, quizá le ha faltado hablar con las comunidades autónomas para ver cómo se aplican. Y luego hay otra parte también de, no sé si llamarlo exageración, catetismo, etcétera, que ya era, claro, Pedro Sánchez nos quiere poner la mascarilla por un capricho. No. En este caso es porque hay una guerra, porque no va a haber gas, porque hay que reducir un 7%, porque hay que hacerlo urgentemente y porque en septiembre va a haber que reducir más todavía. Y luego además polémicas que se plantean sobre algunas de las medidas absolutamente absurdas. Por poner solo un ejemplo. El decreto dice que hay que tener sistemas para cerrar la puerta en los locales cuando está puesto el aire acondicionado, la calefacción. Me parece que eso es de sentido común. Pero es que además está ya en vigor desde 2009 en un decreto que se aprobó entonces
y ahora incluso se copia literalmente lo que decía aquel artículo. Luego, esa polémica que decimos que los comerciantes van a tener que invertir no sé cuánto, es que ya está en vigor otra cosa que no se cumpliera. Entonces, esa es claro, la cuestión. La suma de todas estas cosas hace que de pronto estamos engordando una bola de algo que ocultamos lo principal, y es que es una situación en la que hay que hacer sacrificios porque estamos en una situación de guerra en Europa que nos afecta directamente. Juanma. Hay que reconocerle la sagacidad política a Isabel Díaz Ayuso. Porque estábamos en este mismo programa, Marina, acuérdate, casi retransmitiendo el compañero de la cadena SER desde Moncloa. En directo. Acuérdate lo que iba explicando Teresa Rivero, y justo en el mismo programa lanzó Isabel Díaz Ayuso aquel tuit que a mi modo de ver, bueno, pues incendiario, falto de realidad y tal. Vale. Pero ha terminado por marcarle el paso al Partido Popular. En los primeros días, algunos gobiernos autónomos fueron muy tímidos, no sabían dónde moverse. Aquí en Andalucía dieron una rueda de prensa que se extendía no sobre la nada, pero sin terminar de quitarle la razón a Ayuso. Y ya hoy pues, hemos visto a Cuca Gamarra y a Elías Bendodo que sin llamar la insumisión sí están poniendo en duda el decreto. Pero es más, es que hay presidentes de otras comunidades autónomas que no son del Partido Popular que también tienen sus dudas. Yo creo que es un decreto complejo, yo lo leí ayer y, por ejemplo, una de las cosas que me enteré es que en los bares no va a haber que trabajar a 27 grados, se puede trabajar a 25 grados. Porque hay una excepción para cumplir la ley laboral que dice en caso de oficios ligeros, así pone, oficios ligeros. Lo que nos ha contado, sí. Se supone que es alguien que se mueve. Ahí a 25 grados. Por lo tanto, el decreto, vamos, ni prohíbe, como se ha dicho, la iluminación de la Alhambra, por ejemplo, porque se permite la iluminación ornamental de los monumentos. Pero el decreto necesita, por parte del gobierno, más explicaciones. Y yo creo que lo que ha dicho, claro, la dirigente del gobierno vasco tiene toda la razón del mundo, que existía una cosa que se llamaba cogobernanza, que también se debió aplicar en este caso porque implica a todas las comunidades autónomas y indudablemente a todos los ciudadanos de este país. Ahora, dicho esto, yo creo que es de cajón que hay que cumplir con la reducción del 7% del consumo de gas y hay que cumplir con la Unión Europea, y que en cualquier caso la protesta no puede llevar a la insumisión, que es a lo que llamó Isabel Díaz Ayuso en aquel momento. Pero desde luego que marque el paso al PP, bueno, lo marca completamente, ¿eh? Le llevan bailando el agua a Isabel Díaz Ayuso desde hace 2 días. Sí, le ha marcado el paso al PP, pero le ha hecho trastabillar. Bueno, sí. Es que merece la pena recordarlo. Sí. Hoy hace exactamente 2 semanas de estas palabras de Núñez Feijóo. Me parece bien los planes de ahorro energético que señalan límites para activar los aires acondicionados y límites para activar en invierno la calefacción. Debemos de bajar el consumo energético innecesario. No hace falta escucharlo íntegramente. Son declaraciones que recuperamos cuando escuchamos el martes al número 3 de Génova, Elías Bendodo, decir que el plan del gobierno, que se parece mucho a lo que exigía Feijóo, no es serio sino frívolo, añadiendo esto. Tanto la señora Ayuso como el resto de presidentes de comunidades autónomas tienen libertad para decidir si la aplican o no. Libertad para cumplir la ley, decía Bendodo. Al día siguiente ya suavizan, centran las críticas en las formas del gobierno, y hoy Cuca Gamarra dice que es comprensible el enfado, que cuando se imponen medidas la gente se rebela. Así que ha marcado el paso, pero hemos visto al PP, como decía, también trastabillar. Magda. Pues sí, y además sonaba tan lógico lo que decía Feijóo, ¿no? Yo coincido con Fernando en que todo esto ya nos suena de la pandemia. Nos suenan las críticas y la oposición y esta confrontación que busca todo el tiempo la oposición, sobre todo del PP, pero es que también nos suena que cómo lo puede llegar a hacer de mal el gobierno, incluso cuando está proponiendo medidas que son las lógicas, porque se le recrimina la falta de transparencia. Es verdad que abusa del decreto ley, ha abusado muchísimo si comparamos con gobiernos anteriores. La gobernanza que se reclama desde el País Vasco, pues es que es obvio, esa era una de las principales críticas que se hacía cuando tenían que quedar las comunidades autónomas e intentar consensuar las medidas que se iban a adoptar, ¿no? Pero no hay manera.
Y después, lo que sí que me ha parecido es muy desacertado además el portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López, diciendo no sé si ha faltado diálogo, pues habrá que suplirlo. Sabe perfectamente que ha faltado diálogo, porque si no ha dialogado con nadie es que ha faltado diálogo. Pero después además, esa expresión de esa es la actitud, ¿qué quiere decir esa es la actitud? Y luego ya recurres. O sea, primero impongo, no dialogo, no consensúo con algo que es tan importante, porque estas medidas se están adoptando por toda la crisis energética que estamos sufriendo desde la invasión de Rusia a Ucrania. Pero es que estamos ante una crisis climática y esta reducción, ahora que ya empieza la vicepresidenta Rivera a hablar de decrecimiento, es que es imprescindible. Es que esto no es ahora porque vamos a tener un invierno duro, es que vamos a tener muchos años duros. Ahora soy yo la pesimista, perdona Marina, pero es que nos tenemos que acostumbrar, hay que reducir. Y cuanto antes se haga, pues mejor, lo mejor posible. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid es que yo ya no sé, yo no daba crédito. Cuando estaba sugiriendo el clásico echa la ley, echa la trampa, y insinuando cómo se podrían saltar la ley, pues es que esto ya es sobrepasar todos los límites. Vamos a escucharlo, Magda, si te parece. Sí. Los escaparates se mantendrán apagados a partir de las 22 horas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el día siguiente? 8 horas, 10 minutos, 10 segundos. Si la ley no dice cuánto tiempo se tiene que mantener apagado los escaparates, si un comerciante lo apaga durante 10 segundos, está cumpliendo la ley y no va a poder ser sancionado. Perdona, Magda, que te he interrumpido. No, es que era eso, o sea, la irresponsabilidad. Lo que está haciendo yo creo que es bastante grave. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a esta retórica que tienen nuestros partidos políticos y la vamos pasando porque el despropósito siguiente será aún mayor. Pero aparte de la irresponsabilidad momentánea, es esa irresponsabilidad de que tenemos que concienciar que las medidas que se están proponiendo son de lógica. No me gustó nada oír al presidente Sánchez hablar de sentido común, porque también hablaba Rajoy de sentido común. Cuando se habla de sentido común ya sabemos que no es nada fiable, ¿no? Cada uno tiene el suyo, pero sí que se apoye en lo que está diciendo Europa, que está siendo sensata en esta medida, y en lo que están diciendo especialistas, no aquellos expertos que tampoco sabemos quiénes son, sino porque esto es ciencia. Y acaban de salir unos informes de la ONU, del IPCC, que nos dicen que tenemos que reducir, y hemos oído a Antonio Guterres, y todo esto hay que hacer esa pedagogía, no de que ahora tenemos una crisis, un pico de crisis muy importante, sino de que esto es lo que tenemos que hacer de ahora en adelante. Sí. No, yo creo que lo que le ha faltado, como decía antes, al gobierno es mucha pedagogía de nuevo. Da la impresión que se ha ido de vacaciones, que tienen todo el derecho a irse de vacaciones como cualquier trabajador, sin explicar lo suficiente a los ciudadanos. Y eso tiene varios problemas. Uno, el menos importante, bueno, o por lo menos solo es importante por una parte, y es que desde el punto de vista electoral le está enfrentando a muchos sectores y a muchos ciudadanos que además ven la propaganda simple y fácil de, lo voy a decir simplificado, ya está otra vez Pedro Sánchez que nos metió en casa y nos puso las mascarillas, ahora de pronto nos corta la calefacción y el aire acondicionado. Eso es bastante demoledor, utilizado por según qué sectores, por muy falso que sea, pero utilizado es demoledor para el gobierno y para el Partido Socialista. Frente a eso no se contrarresta. Y luego hay algo que me preocupa más y que puede ser más a largo plazo, igual me equivoco, espero, es esta sensación que puede cundir en los ciudadanos de por la guerra de Ucrania nos pasan todas estas cosas y hay que hacer todos estos sacrificios. Y además el gobierno nos insiste en que la inflación está vinculada a la guerra de Ucrania. Claro. A ver si va a haber una parte de la sociedad que abrumadoramente estaba apoyando la posición de España y de Europa en la guerra de Ucrania, que de pronto va a empezar a cambiar esa posición y va a decir, pues igual es verdad los que decían que había que hacer otra cosa para que no se prolongara este conflicto. Y a mí eso me parece sumamente preocupante porque supondría un cambio de la opinión pública muy importante, y creo que el gobierno, creo que todos los que tenemos algún tipo de acceso a la opinión pública deberíamos incidir en esto, porque ojo, a ver si vamos a convertir en la posición de la Unión Europea en Ucrania el objeto de todos los males que está provocando a los ciudadanos. Que yo no digo que lo sea, digo que puede ocurrir. Es una preocupación por la que le preguntábamos aquí en Hora 25 a Josep Borrell, que efectivamente compartía si se puede resentir el apoyo de las sociedades a Ucrania en mantenerle al final el pulso a Rusia, si empezamos a notar estas medidas. Claro. Juanma. Claro, es que es un régimen de opinión pública y yo creo que si la guerra dura mucho,
Vamos, los españoles nos pueden cortar un poquito, restringir el aire acondicionado. Yo creo que la opinión pública alemana no aguanta un invierno pasando frío, lo digo sinceramente, ¿eh? Yo no creo que la opinión pública en Alemania y en otros países centroeuropeos se mantenga firme a favor de la guerra de Ucrania si tienen que comenzar a pasar frío. Mario Draghi le dijo a los italianos, ¿qué queréis, guerra o aire acondicionado? Y los partidos, ¿saben lo que dijeron? Aire acondicionado. Los partidos del Parlamento italiano dijeron aire acondicionado. Y por eso Mario Draghi pues ya van no a es tener primer aire ministro. acondicionado ahora. No, ya no es primer ministro Mario Draghi, es decir, tanto los partidos de derecha dijeron, bueno, fuera, efectivamente. Vamos, yo creo que lo que va a terminar pidiendo los presidentes autonómicos del PP, los más templados, es que haya una rectificación del decreto. Una retirada y una rectificación, o una rectificación sobre lo que hay. Porque es verdad que es... Pues estamos en tiempo de descuento. Bueno, estamos en tiempo de descuento por los plazos que ha marcado también la ministra de Medio Ambiente, ¿no? Que también podíamos preguntarnos por qué han sido 7 días y no pueden ser 15. Sí, solo ¿Sabes? lo recordaba, Juanma. ¿Sabes? Que es verdad que hay algunas que dice, bueno, 7 días, pero si es que voy a tardar 2 en entender el decreto, que por cierto está firmado desde Palma de Mallorca, lo que ya te da una idea de las prisas que ha habido. Dice, bueno, si voy a tardar 2 días en entenderlo, otros 3 días en asesorarme, pues, y otros 2 más en buscar dinero, pues directamente no salen los plazos. Yo creo que muchos presidentes del gobierno del PP, si no todos y al unísono, van a terminar pidiendo este fin de semana o la semana siguiente una rectificación mediante una retirada y una presentación de un nuevo decreto o una rectificación del que hay. Es verdad que si te pones a mirar el decreto ya con el ojo un poco maldito, pues encuentras algunas cosas. Por ejemplo, yo me pregunto los 19 grados, porque han puesto los 19 grados y los 27 grados. ¿Es el mismo nivel que ponen en Alemania? Claro, en Alemania el esfuerzo energético que se hace para pasar de -1 grado a 19 grados es muchísimo mayor que el que se va a llevar en España. En Andalucía hace una temperatura media de 17 grados, solamente son 2 grados los que hay que añadir en calefacción. Es decir, puedes empezar a buscar muchísimos errores o muchísimas contradicciones dentro del decreto, como también lo podíamos o lo hicimos durante los mandatos de la pandemia, también encontrábamos contradicciones. Pero bueno, creo que hay que fijar una posición. El decreto lo ha hecho. Ahora yo creo que va a haber que corregir ciertas cosas, ¿eh? Ya que estamos hablando de otros países, el gobierno recuerda que España no es el único país europeo que está aplicando medidas de ahorro, medidas que se han comprometido con Bruselas de forma voluntaria desde el 1 de agosto, de ahí también la urgencia del plan. Nos hemos detenido en lo que están haciendo nuestros vecinos de Europa. Javier Ruiz, vuelvo contigo. En toda Europa se han comenzado a aplicar ya medidas de ahorro energético porque antes de septiembre tienen que estar operativas y en septiembre la Unión Europea va a poner en marcha un plan de contingencia para todos los países de la Unión. Así que países como Alemania han empezado ya a reducir el consumo. De cara al invierno están anunciando incluso edificios públicos e incluso colegios más fríos. Hay un compromiso del canciller. Germany is planning for getting rid of imports of coal, oil and gas in a relatively de terminar con el consumo de gas, petróleo y energía rusa. Ayuntamientos como el de Berlín empiezan a reducir ya el 10% de su consumo eléctrico. Han apagado monumentos tan icónicos como la Puerta de Brandenburgo o como la Columna de la Victoria. En Italia, en Grecia, se han impuesto también los 27 grados de temperatura, aunque solo en edificios públicos. Y en Francia, Macron ha hecho un llamamiento nacional a terminar con el gas ruso. Capitales como París han comenzado a imponer multas, 150 euros, a los establecimientos que tienen aire acondicionado pero dejan la puerta abierta. Y este invierno se anuncia ya que va a terminar el acondicionamiento, la calefacción de las famosas terrazas de cafés parisinas. Magda. Pues eso es importante, esta información, ¿no? Cuando decíais, que a lo mejor había podido ser aleatorio la temperatura, yo creo que tiene mucha lógica y
y creo que es que en el fondo son las temperaturas muy humanas, ¿no? Pero que son las que están se van a imponer en todos estos países, no son las mismas en Grecia, son las mismas en Italia, pero insisto que es es muy importante que estemos hablando del gas ruso, pero aparte de lo que señalaba Fernando, que me parece muy interesante, ¿no? A ver si va a cambiar la opinión pública por factores egoístas, que no es por otra cosa, sino no porque haya realmente pues eso, ¿no? Un razonamiento un poco más complejo. Es que no va a haber otra y hay que acostumbrarse. Toda esta historia de la publicidad luminosa o las locuras del alcalde de Vigo, ¿no? Pues todo eso se tiene que acabar y habrá que empezar a aceptarlo y sobre todo casi a celebrarlo, ¿no? El alcalde de Vigo que ya ha dicho que es que va a reducir el tiempo que va a tener las luces de Navidad encendidas. Creo que nada, cuestión de una hora, pero que eso va a suponer, según Abel Caballero, un enorme ahorro. Sobre alumbrado quería hablar porque también se está criticando que apagar escaparates puede generar inseguridad para las mujeres al haber menos luz en la calle. Lo ha dicho la derecha, pero el Real Decreto Ley no habla de apagar el alumbrado público, que es del que depende la iluminación. Dice que hay que sustituir sistemas de alumbrado interior o exterior por alternativas más eficientes, pero no quitar las farolas, hacerlas más eficientes. Hemos hablado con expertos que inciden en eso, en que la luz en la calle la tiene que dar el alumbrado público, no los escaparates. Nieves Goicoechea, buenas noches, Nieves. ¿Qué tal, Marina? Pues sí, los expertos en iluminación con los que hemos hablado están un poco asombrados, además, con el argumento del gobierno madrileño, porque una cosa son las luces de los escaparates y otra es el alumbrado público de las ciudades. Francisco Caballer es el director de proyectos de Salvi, es una compañía experta en alumbrado, con él hemos hablado, y él asegura que los alumbrados y los escaparates son un complemento, pero lo esencial es mantener el alumbrado público y que se apague un escaparate no afecta al alumbrado. Decirte que obviamente se perdería el efecto de reclamo y de aportación al paisaje nocturno que aportan estos alumbrados, pero no por ello se pone en crisis la propia iluminación de las calles. Antonio Giraldo es urbanista y es miembro del PSOE de Madrid. Él acusa a los populares de mantener un discurso contradictorio porque ellos, dice Giraldo, nunca se han preocupado por el urbanismo de género para garantizar calles seguras, bien iluminadas para las mujeres. Y además Giraldo cree que lo que hace el PP es invertir más, o sea, que lo que tiene que hacer el PP es invertir más en alumbrado público. Hay alguna administración pública que no está haciendo lo que tiene que hacer, que es garantizar que las condiciones lumínicas de la calle sean adecuadas sin contar con el negocio privado, con los escaparates, cuya función no es el iluminar la calle. Esta es la premisa inicial en la que tenemos que partir y no desviar el debate. Los expertos aseguran a la SER, Marina, que las calles seguras se consiguen con una determinada intensidad y una calidad de la luz y no con rótulos o luces de escaparates. Nieves, gracias. Hasta ahora. Hora 25. Marina Fernández. Estábamos hablando de las restricciones energéticas que, además de responder a la amenaza rusa del corte del gas, los gobiernos confían en que puedan ayudar además a contener la inflación. Con ese objetivo, el Banco de Inglaterra ha aprobado hoy la mayor subida de tipos de interés en 25 años. Los ha dejado en el 1,75% y alerta al organismo de que Reino Unido está abocado a la recesión en el cuarto trimestre del año. Londres, Begoña Arce. Las advertencias del Banco de Inglaterra nunca han sido tan tajantes y tan pesimistas. Por un lado, nueva subida, esta vez de medio punto de los tipos de interés que pasan del 1,25% al 1,75%. Es el mayor porcentaje en 27 años. Préstamos e hipotecas se encarecen para millones de británicos. Con la subida se intenta controlar tardíamente la inflación desbocada que sigue aumentando en una espiral imparable. El 9,4% actual es el más elevado en 4 décadas, pero el Banco de Inglaterra advierte que podría alcanzar el 13% a finales de este año. El gobernador del banco, Andrew Bailey, subraya también que la recesión en el Reino Unido puede comenzar este otoño y así continuará a lo largo de todo el próximo año. La revisión de nuestros pronósticos de mayo se debe fundamentalmente a la subida de los precios de la energía y a las consecuencias de los actos de Rusia. El crecimiento del Producto Interior Bruto añadido se ha ralentizado y el pronóstico es que la economía entrará en recesión más tarde este año. Recesión en otoño en Reino Unido
en Hoy por Hoy la vicepresidenta Calviño no quiso descartar completamente esta posibilidad para España, Fernando. Bueno, no está cerca porque hace falta varios trimestres de crecimiento negativo para entrar en ello, pero digamos que hay algunos estudios que sí que lo apuntan para 2023. Ya Estados Unidos ya está, Inglaterra y Gran Bretaña está a punto y estaremos cerca en función de lo que ocurra. Pensemos y seguimos en la cosa negativa y catastrofista. En el caso de que se produjera ese corte de gas por parte de Rusia, lo que ocurriría es que afectaría a la industria alemana, y si la industria alemana se viera afectada, nos veríamos afectados todos en Europa y tendría también ese condicionante. Yo he percibido estos días en el gobierno un pesimismo que antes no tenían. Yo creo que lo del dato de empleo ha sido bastante demoledor porque era lo único que estaba funcionando, y yo creo que ahora las cosas las ven de otra forma en el gobierno. La inflación creen que va a ser imposible dominarla antes de final de año, y yo creo que la perspectiva es mala para otoño desde todos los puntos de vista, y el de la recesión, insisto, yo creo que antes de 2023 no parece probable, y por tanto confiemos que para entonces haya mejorado la situación. Juanma. A diferencia de Rusia, los países europeos son regímenes democráticos y los partidos de gobierno llevan muy mal las recesiones. Quiero decir que la recesión no solo tiene una implicación económica, sino que tiene también una implicación electoral. Y cuando los partidos comiencen a ver lo que pueda suceder, también presionarán para que el conflicto de Ucrania se solvente lo antes posible. Lo que hablábamos antes de la opinión pública europea. La opinión pública europea cambia y derriba gobiernos. Y una recesión, nosotros estamos a unas puertas de unas elecciones. El gobierno alemán es verdad que está comenzando su mandato, pero que puede calentarse la opinión pública europea bastante, y se pueden tomar decisiones sobre el conflicto bélico que vayan en una dirección contraria a la de este momento. Porque hay una cosa clara, y lo han explicado perfectamente desde Londres. La causa de la recesión es la invasión rusa de Ucrania y el agotamiento del gas natural que le comprábamos a Rusia, especialmente países los como precios disparados de la energía, Alemania. los precios disparados de los alimentos. Claro, vamos a ver, es que hemos sacado a Rusia, era un actor económico más en nuestras relaciones comerciales, las de Europa. Y lo hemos sacado del mercado, lo hemos sacado de ese mercado, y eso tiene unas consecuencias económicas muy duras. Y después de las económicas vienen las políticas, claro que vienen las políticas. Estados Unidos quizá tiene otro ritmo. Estados Unidos tiene otro ritmo porque no está tan cerca de Ucrania, porque no tiene ninguna dependencia ni de gas ruso ni de ningún tipo de gas, pero está en porque el combustible, porque el combustible que obtenía por fracking no lo podía vender en el mercado internacional por su alto precio, y ahora sí lo está vendiendo. Es decir, que Europa y Estados Unidos son aliados, pero en determinados momentos sus intereses divergen, y esto se va a solventar este otoño. Esta pugna. Perdona, sí. Juanma. Magda. No. Pues yo creo que técnicamente se necesitan unos criterios para diagnosticar que estamos en recesión, pero la población ya está en recesión, ya lo está sintiendo. O sea, esto es nuestra nomenclatura, es hablar, bueno, es la nomenclatura, pero quiero decir que espero que esta vez el gobierno sea valiente y que no intente irnos preparando, porque además después de, como se está viendo en esta tertulia, vamos de shock en shock. Yo creo que es mejor que ya actúen como si estuviéramos en recesión, porque de hecho, aparte de en las economías domésticas ya se está notando, es que hay un tema que no se está abordando suficientemente, que es las reconversiones que se nos vienen. Se vienen muchísimo, hay que hacer una transformación energética y ecológica brutal. Me gustaba mucho ir a la ministra del Clima belga, la que recomiendo seguir porque es muy valiente en estos temas, y está diciendo que hay que empezar a acompañar a trabajadores y a industrias para la que se nos viene. Entonces, mejor que no se cometa ese error de cuando Zapatero hablaba de desaceleración, sino que nos lo digan ya de golpe y que nos digan cómo prepararnos, porque creo que va a ser mucho mejor que estar todo el tiempo con esta angustia de no saber por dónde nos van a venir las cosas. Lo que ocurre, Magda, que eso tampoco se sabe.
Es decir, que tampoco se sabe a ciencia cierta si vamos a entrar en un periodo de recesión, aunque comparto contigo que realmente los ciudadanos lo pueden afectar. Pero quizás no lleguemos a una recesión, a lo mejor en términos estadísticos no llegamos a la recesión. Entre otras cosas porque venimos de un PIB muy alto, después hará una media anual. Es decir, hay que ir viendo cómo sucede. A lo mejor se encuentra una solución después del verano para el conflicto de Rusia con Ucrania. Yo entiendo que los gobiernos vayan preparando, pero no animen de alguna manera a que venga la recesión, ¿no? No, pero decía que una cosa es hablar en términos técnicos y otra historia es que sabemos que se van a hacer unas transformaciones que van a dejar a mucha gente en el paro y eso es una recesión doméstica que ya debemos estar preparándonos. Mira, la bajada del precio de la gasolina tiene mucho que ver con que los actores económicos están viendo una recesión, porque si no, no estaría bajando la gasolina. Y está bajando la gasolina. ¿Pero cuánto está bajando? Compárala con el año pasado. Pero digo que el hecho de que esté bajando, el hecho de que haya alcanzado un punto de inflexión, se debe precisamente a que los gestores económicos están viendo que hay una recesión. En Estados Unidos lleva ya 3 semanas bajando. Indudablemente no va a bajar para que lo notemos en el bolsillo. Pero que digo que el efecto de bajada de la gasolina se debe a que los actores económicos están viendo una recesión dentro de unos meses. También la OPEP ha anunciado que aumenta la producción de barriles. Estamos ya a 4 de agosto, eso significa que tenemos por delante todo un calendario de fiestas en prácticamente cada rincón de España. Y todo esto en medio de la preocupación, la escuchábamos en portada, por los casos de pinchazos a mujeres en discotecas, en fiestas, en festivales que se están denunciando. Los últimos 3 en Castellón. Son más de 40, hay investigaciones abiertas en una decena de comunidades autónomas. Hoy mismo han empezado las fiestas de Vitoria con un dispositivo especial adaptado a estos pinchazos que agentes de Paisano van a tratar de detectar. Isabel Cobo. Sí, un protocolo específico para fiestas, teniendo en cuenta que solo esta tarde el chupinazo que da inicio a la Semana Grande de Vitoria ha congregado a más de 40.000 personas en el centro de la ciudad. Llamada de atención del propio alcalde de Vitoria, el nacionalista Gorka Hurtaran. Que han sido pocos los pinchazos, no pensemos que todo el mundo va a sufrir esto, que hasta ahora afortunadamente no se ha demostrado que se inocule ninguna sustancia química, pero como tú bien dices, es absolutamente inaceptable, es absolutamente intolerable, se ha corrido como la pólvora además, es una peste machista que hay que ponerle veto y lo que pretende es coartar la libertad de las mujeres para estar en el espacio público y disfrutar de nuestras fiestas. Absolutamente inaceptable. Coordinación policial para unas fiestas que abren el calendario festivo de las capitales vascas. A Vitoria le va a seguir San Sebastián y Bilbao cierra el calendario de agosto. También en Cataluña los Mossos van a entrar de paisano en locales de fiesta para tratar de detectar a estos agresores, que es en los que Save the Children pide poner el foco. Alerta de que los jóvenes banalizan la violencia contra las mujeres y reclaman más educación en este sentido como fórmula fundamental, en definitiva, para evitar este tipo de comportamientos que son delito. Ana Corbatón, buenas noches. Buenas noches, Marina. Los pinchazos son delito más allá de que se inoculen o no sustancias. Carmela del Moral, responsable de políticas de infancia de Save the Children. Son una forma de violencia, una forma de agresión que es inaceptable y sobre todo que está generando un miedo que en sí mismo es algo que violenta y que es una actitud violenta contra las mujeres. Mujeres hartas de escuchar cómo tienen que protegerse cuando salen de fiesta. Las adolescentes y las mujeres están cansadas de estos consejos de tener cuidado y de al final salir con miedo cada vez que salen. La mejor forma de prevenir las agresiones, dice del Moral, pasa por educar a ese altísimo porcentaje de jóvenes que no creen que la violencia de género exista. Prácticamente el 20% de los adolescentes jóvenes creen que la violencia contra las mujeres no es real, que es un invento ideológico. Save the Children pide poner el foco en los agresores y en el entorno que los rodea. Que este tipo de actitudes no sean algo protegido por los pares, protegido por el grupo, sino que sea una actitud completamente rechazable como lo sería algún otro tipo de agresión. Porque si no se identifica que esto es una forma de violencia contra las mujeres, insisten desde la ONG, no se ataja el problema. Si no contrarrestamos este discurso negacionista de la violencia de género y si no educamos a los chicos y las chicas desde pequeños y adolescentes a que las relaciones, si no son igualitarias, si no son consentidas, son violencia, nos vamos a encontrar con este tipo de situaciones. Y en esa tarea de educar, dice del Moral, no solo tienen que volcarse los profesores, también familia y amigos. Echar a las mujeres de los espacios públicos haciendo cundir
el miedo, decía el alcalde de Vitoria. Nos hemos preguntado cómo están viviendo este aumento de casos las chicas, las jóvenes, las mujeres. Reconocen que están preocupadas, pero muchas también tienen claro qué hacer en caso de sentir un pinchazo si están de fiesta, y la gran mayoría, aunque tienen miedo, no quieren dejar de salir. Lidia Ramón, buenas noches. Buenas noches, Marina. Es mencionar el término pinchazo y todas coinciden en la misma sensación. Tienen miedo, se sienten desprotegidas, pero no están dispuestas a tener que dejar de salir por ello. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos todas encerradas en casa, sin salir, sin disfrutar? Salgo igual, no me ha hecho cambiar nada. Tengo un poco más de miedo. Siempre está el y sí, y entonces te lo piensas un poco más. Nos cuentan que intentan convivir con la situación, pensar un poco más a dónde ir o con quién salir. Intentas como estar más relajada porque estás de fiesta y quieres pasártelo bien, pero sí es cierto que da un poquito de miedo. Voy a salir con gente más cercana, que las conozco más, que vaya a estar más pendiente y van a estar más pendiente de mí. Sobre todo pues sitios muy cerrados, discotecas, pubs, de noche, pues sí que se ha rechazado algún plan. Pero ese miedo, esa preocupación sigue ahí y además se extiende hacia sus familias que las esperan en casa totalmente intranquilas. Mi madre, mi abuela y todo, si ya lo pasan mal por ser mujer y que tu hija salga de fiesta. Mi madre me dice, ten mucho cuidado cuando salgas, yo siempre voy al loro a ver si se me acerca alguna persona. Pero desgraciadamente no todas se ven preparadas para salir. Algunas han decidido de momento dejar de salir por la noche durante un tiempo. Yo no he viajado a Ibiza por ese miedo. El miedo siempre está, y más como mujer. No soy de salir mucho, pero ahora iba a salir y no salí. Y aunque la mayoría de los casos se ha dado en mujeres, ya se han registrado casos también en hombres. Son conscientes del peligro, pero nos aseguran que lo que más les preocupa es que les pase a sus amigas o a sus parejas. Dar cierto reparo, aunque también da reparo con el ambiente que sales y más si son mujeres, de que les pueda suceder. No, o sea, a mí me da más miedo pues ir con mis amigas, pues estar pendiente con ellas, pero no tengo miedo por mi momento. Y cuando les hemos preguntado qué harían si se vieran en esa situación, la mayoría lo tiene muy claro. No dejarla sola en ningún momento, ir a un segurata de la discoteca, pedir ayuda, aunque a lo mejor pensemos que no puede ser, pero siempre mejor prevenir, y que te lleven a un sitio más alejada, que llamen a la policía y a una ambulancia, ¿no? Mantener informado a todo el mundo. Y una vez estén en manos de profesionales... Si ocurre esto, tienes que denunciar, aunque no conozcas, o tienes que poner una denuncia o dar constancia de que por lo menos está pasando esto. Denuncias lo que te ha pasado y que investiguen. Aseguran irían directos a denunciar. Bueno, los consejos para las mujeres están claros, pero han tenido que pasar días, Magda, para que se ponga el acento en que estos pinchazos, aunque no se hayan detectado sustancias en los análisis, son ya de por sí un delito. Sí, eso es muy importante. Es muy importante que se tome conciencia de que es una agresión. La verdad es que todo esto nos está causando muchísimo desconcierto yo creo que a todas las generaciones, ¿no? Porque a mí creo que la palabra es rabia. En noviembre se cumplirán 30 años de los asesinatos de las 3 chicas de Alcácer, que condicionaron a toda una generación. Y estos días, insisto que se está recomendando muchísimo el excelente ensayo de Nerea Barjola sobre qué consecuencias tuvo, cómo se trató en los medios y qué se hizo con aquellos asesinatos, ¿no? Su ensayo Microfísica sexista del poder. Y tener que volver a oír esto y al margen de lo que estén inoculando, lo que sea real o lo que no sea real, el miedo es real, ¿no? Por otro lado, sí que me da esperanza haber escuchado a tantas chicas decir que a pesar de todo no se van a quedar en casa. Hay un avance en los últimos años, sobre todo con las chicas, las más jóvenes, que ya no van a conseguir que nos quedemos en casa, pero aún así el miedo es real y es muy injusto intentar hacernos quedarnos, o sea, temer a la calle otra vez, ¿no? Por eso encima, ligando con lo que estábamos hablando anteriormente, de que se utilice sobre todo de quienes se han reído de lo que era el urbanismo de género, lo que significa y lo importante que es que haya puntos violeta, a los que también han ridiculizado. Lo importante que es que cuando hemos pasado todas por debajo de un puente, de un lugar oscuro, el miedo que hemos sufrido, se han burlado de eso, ahora empiecen a admitir, aunque sea de una manera equivocada, que es muy importante tener eso en cuenta, pero sobre todo la educación de los chicos, de los más jóvenes. Hace muy pocos días había visto la serie Intimidad, que bueno, sabéis, ¿no? Que recomendamos, sí. Claro, además para disfrutar de Bilbao desde todos los ángulos, que es una ciudad maravillosa, aparte de efectivamente lo que cuenta la serie, Magda. Pues enganché a continuación, unas amigas jóvenes me recomendaron la serie Alba, donde es una chica violada por tres jóvenes que le inoculan una sustancia, con lo cual es una sumisión química y bueno, ella no recuerda absolutamente nada. Yo la recomiendo,
La recomiendo sobre todo porque se han documentado muy bien para ver qué se habla en ciertos foros, cómo se banaliza esa violencia, cómo las familias no quieren aceptar que son sus chicos los que pueden realmente agredir a una mujer de esa manera, en este caso una violación muy cruel. Y está muy bien porque es con ellos con los que hay que hablar, es con los que hay que decirles que tienen que actuar, reprobar a sus amigos, que eso no es una broma, es que realmente el efecto en la persona a la que están agrediendo, en la chica a la que están agrediendo y algún chico también, pero luego es ese miedo generalizado. Y de verdad que es un retroceso muy grande. Estamos viviendo tiempos otra vez bastante oscuros en los que se intenta recortar muchos derechos de las mujeres y esto no es una anécdota, sino que es otro síntoma muy preocupante. Por si alguien se lo está preguntando, la serie Intimidad, de lo que hablas de la publicación de vídeos sexuales sin permiso y compartir, ¿no? Esa información que también es un delito, y las consecuencias que eso puede tener, que eso ya lo dejamos para que no hagamos spoiler, lo dejamos para que los oyentes lo descubran. Fernando. Sí, yo creo que lo que está pasando es terrible, no es una anécdota, es una expresión de machismo superlativa, y a partir de ahí lo que nos tenemos que preguntar los hombres, o por lo menos lo que yo me pregunto, es desde luego no utilizar estos consejos paternalistas a las mujeres de si tienen que ir a los sitios, no tienen que ir, etcétera, sino lo que tenemos que mirar es a nosotros mismos y pensar qué demonios tenemos en la cabeza para que haya hombres que violan a mujeres, para que haya hombres que utilicen esto de los pinchazos para atemorizar a las mujeres, para que las mujeres no salgan. Y yo creo que ahí es donde lo tenemos que examinar y utilizarlo para saber si nuestros amigos se pasan cosas por el WhatsApp que tengan que ver con esto, si nuestros amigos tienen actitudes que comprendan esta cultura de la violación. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es eso, nos corresponde a nosotros, y pongamos el foco sobre, insisto, que hay hombres que están haciendo algo tan terrible como esto contra las mujeres. Dejemos de poner el foco en si las mujeres tienen que dejar de hacer determinadas cosas para no sufrir estas agresiones, y empecemos por reconocer que estos son agresiones de hombres contra mujeres. Luego somos los hombres los que tenemos un problema grave que tiene que ver con la educación, con la cultura que vemos todos los días de la violación, y cada uno podemos hacer gestos que tienen que ver eso con los grupos de WhatsApp, con las cosas que escuchamos, con las bromas que hacemos, etcétera, porque esto me parece una expresión, insisto, superlativa de machismo y de intento de dominación de las mujeres. Juanma. Sí, es una barbaridad. Yo coincido en que con quienes tenemos que hablar son con nuestros hijos más que con nuestras hijas. Y después, claro, los pinchazos, aunque no lleve líquido inoculador, no es que solo sea una agresión, que es una agresión, es que es una agresión peligrosa. Vamos a ver, que estamos hablando de contagios, de que estamos hablando de personas que a lo mejor pinchan a una chica y después pinchan a otra. Es una barbaridad, es un delito. Yo creo que ha habido una suerte, vamos, no sé si definirlo como efecto llamada entre los machistas más zumbados que van a la fiesta, porque es que no se me ocurre. Lo peor es que no son los zumbados. Bueno, ese es un enfoque, perdón. No, los machistas más zumbados. Quita zumbados, los machistas. Bueno, los machistas. ¿Vale? Porque el problema es que no son tremendo, los zumbados, son los que tenemos alrededor los que hacen esas cosas. De acuerdo, vale. Lo de zumbado. No quería decir que la persona tiene que estar especialmente ida. Es un machista. Pero es que es una barbaridad. Que vayan pinchando a las chicas en las fiestas, o en las discotecas. Es que hay un daño, hay un interés, hay un riesgo de contagio, hay un miedo pavoroso que es el que tiene que sufrir una chavala cuando siente un pinchazo a las 2 de la madrugada en un sitio medio oscuro. A mí me parece una absoluta barbaridad, y no sé lo que ha ocurrido en las últimas semanas para que esto vaya creciendo, ¿no? Es verdad que empezó como casos de sumisión química, que también hay algunos colectivos de hombres que también lo han padecido, pero claro, es que esto ya no es sumisión química, que puede haberla también, sino que hay una oleada de agresiones a base de pinchazo que realmente, pues a mí también me da cierto miedo, ¿eh? Que coincide también con el momento en el que estamos, ¿no? De festivales de música, de muchas fiestas. Nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido un gusto teneros aquí. Juanma Marqués, Fernando Garea, Magda Bandera, muchas gracias. Suscríbete a Hora 25.
todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.